Señor General Alexis José Rodríguez Cabello, autoridad única del Estado de la Guayana Esequiba. Estaba yo sentado allí apreciando como esa brisa que pasa, que peina las hojas de estos árboles de caoba que adornan esta plaza, de estas palmeras. Allá un gran samán y allá en la esquina un gran y frondoso árbol de caro. Adornan, pero más que adornan, pareciera que también protegieran esta plaza con su fortaleza y protegieran el principal símbolo de esta plaza, que es nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y el estar aquí presente en este acto, necesariamente uno que viene acá a vivir el momento, a hurgar en la historia, a encontrar respuesta a muchos por qué tiene que hacerse un pasaje por la historia. Y hoy un día tan importante, donde estamos celebrando no solamente el 213º aniversario de la firma del Acta de la Independencia, donde estamos celebrando el día de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también estamos celebrando el Día del Soldado Venezolano. Al respecto debo decir que muchas veces nos pusimos a ver cuál sería el Día del Soldado. Y el Día del Soldado era hasta no hace mucho. En octubre de cada año celebramos el Día del Soldado, previo o tomando como referencia un decreto firmado por el padre libertador Simón Bolívar de sueldo y salario para nuestras tropas y equipamiento. Un día nos pusimos a debatir, mi general padrino y yo, allá en el Ministerio de la Defensa, porque queríamos cambiarlo y queríamos poner el Día del Soldado el 10 de agosto. Ustedes se preguntarán por qué el 10 de agosto. Porque ese día fue el día que entró triunfante nuestro padre libertador Simón Bolívar, allá a Santa Fe de Bogotá. Pero pareciera simple la historia si yo digo que entró triunfando nuestro padre libertador Simón Bolívar a Santa Fe de Bogotá. Pareciera que es como que el que viene aquí de visita y entra aquí. De conducir la campaña libertadora de la Nueva Granada, allá aquel 10 de agosto de 1819. Había salido de allá desde los llanos de Mantecal el 23 de mayo de ese mismo año con un puñado de valientes. Y no quiero contarles esa larga, tortuosa travesía de los llanos, del páramo de Pisma y todas las batallas que se dieron hasta allá y a quien expulsaron del virreinato de la Nueva Granada. Había que ser suficientemente valiente. Y entonces propusimos esto al presidente. El presidente nos dijo: vamos a mantener lo que dijo el comandante Chávez, porque fue mi comandante Chávez quien dijo que el 5 de julio era el Día del Soldado. Pero entonces uno, pensando y pensando y pensando, dice: pero ¿por qué? Es que nos habíamos quedado corto en la palabra de soldado, porque parecía que nosotros tomamos como soldado aquel hombre que viste uniforme, pero soldados somos todos cuando se trata de defender la patria. Soldados somos todos cuando tengamos que o defender o empuñar un fusil o la espada en un campo de batalla, pero también soldados somos nosotros cuando nos toca hacer la empanada, hacer la arepa, hacer el bastimento para las tropas que van a combatir al campo de batalla. Eso significa ser un verdadero soldado. Allí entendí a mi comandante Chávez. Entendí la verdadera dimensión
de lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es o no era un gueto o un grupo de hombres y mujeres gracias a Chávez, quienes estaban en un cuartel aislados de una sociedad y que como perros de presa eran alimentados, eran adiestrados, eran organizados, eran formados para que cuando los gobiernos de derecha tomaran sus decisiones siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional, los lanzáramos contra ese pueblo quien hacía justo reclamo. Chávez ya había visto y había hurgado en los sucesos de aquel febrero de 1999, 27 y 28 de febrero, y había entendido el triste papel de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es por eso que hoy celebramos también el Día del Soldado Venezolano. Eso tiene una dimensión histórica, pero también tiene una dimensión en lo reciente, en nuestra historia contemporánea. Nos quedamos cortos si buscamos una fecha, si buscamos un decreto dentro de un cuartel para conmemorar el Día del Soldado. Entonces hoy es un día de una profunda reflexión. 5 de julio. Eduardo Galeano, el gran historiador, a quien yo siempre recomiendo leer y volver a leer, en aquel hermosísimo libro de las venas abiertas de la América Latina, nos lo recordaba allí cuando nos hablaba de la historia. Aquel gigante con la mirada vuelta hacia atrás, que por lo que dijo contra lo que fue, siempre predice lo que será. Miren, lo que quiero decirles es que la historia es cíclica, la cíclica historia. Si no la estudiamos a profundidad, con los detalles, no como a veces agarramos y tomamos un pensamiento del padre Bolívar o de cualquier héroe para poder calificar un momento, y resulta que cuando nos vamos a los acontecimientos de la época, resulta que eso no es verdad. El culto para ser libres, decía el padre Bolívar. Moral y luz, lo decía en Angostura, son nuestras primeras necesidades. Moral y luz también nos decía, son los polos de la República. Entonces, hablar del 5 de julio es hablar de una gran historia. ¿Cómo llegamos al 5 de julio? ¿Cómo hemos llegado? No el 5 de julio de 1811, sino el 5 de julio de 2024. ¿Cómo hemos ido nosotros cabalgando la historia? Y hoy tenemos el pueblo que tenemos el gobierno que tenemos, y tenemos la lucha que tenemos 200 años después. Para poder entender, aquí inventaron un sofisma, o sea, una falsa creencia. Y hay aún gente que defiende ese sofisma, el sofisma del Día de la Raza. Muchos historiadores lo llamaron que no era el Día de la Raza, sino el 12 de octubre, sino el encuentro de dos mundos. Y mi comandante lo llamó el Día de la Resistencia Indígena. Allí comenzó una gran lucha, una gran batalla, una gran guerra. Allí comenzó todo esto. Nosotros éramos comunidades de aborígenes e indígenas con nuestra diferenciación de pueblos, de todos los pueblos que existieron y que existen a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional. Y aquí vinieron ellos. Eso de Día de la Raza, porque, claro, pero de la raza podremos tomar todo lo perverso de ello. Antes éramos iguales, pero después vino la colonia, vino la conquista, y entonces vino el blanco, vino el negro, resistió el aborigen indígena, vino el mulato, vino el sambo y vino el mestizo. Y vino una nueva clase social de los pardos, de lo que eran de todos.
Esa es nuestra lucha y de ahí viene la lucha. Ellos nunca han sido mejores que nosotros. Nosotros somos un pueblo aguerrido. Y nosotros, evidentemente, no somos puros. Ahí, y si nos miramos a los rostros entre todos nosotros, muchos tienen facciones de ascendencia europea, otros de ascendencia del lejano oriente, otro de ascendencia africana, otro de ascendencia aborigen indígena, creo que por ahí debe estar el caso. Y así, somos un mestizaje, pero yo creo que Dios, que siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, le puso a nuestro pueblo y nuestra amada Venezuela lo mejor de toda esa raza, lo mejor del blanco, lo mejor del negro, le puso a nuestro pueblo. Por eso es que nosotros somos como somos, por eso es que nosotros somos así, por eso es que aquí vino un día nuestro general Domingo Antonio Sifontes y le hizo morder el polvo, el sufrimiento, de la humillación a los ingleses aquí en esta tierra, porque nosotros venimos de allí, de lo que nos legó Dios, de lo que nos legaron nuestras luchas, nuestros aborígenes indígenas. Aquí vinieron ellos. Y si nos pasamos la historia, nos daremos cuenta. De acuerdo al relato de ese gran historiador Manuel Vicente Magallanes, de historia política de Venezuela, se darán cuenta que aquel agosto de 1899 fuimos el primer pueblo que hizo morder el polvo y las aguas también allá en Tucaca a los realistas, Alonso de Ojeda, que pretendía embarcar aquí en nuestro territorio. Los echamos y los expulsamos de aquí. Eso es la verdad. Hasta que al fin lograron entrar acá y empezó esa pugna. Pugna que yo también, en honor a la verdad, debo decir, tuvo muchas veces una motivación económica. Mucho. Todo de lo económico, del monopolio del comercio. Mucho tuvo que ver la compañía guipuzcoana. Ahí vamos a tomar la expresión de otro gran venezolano, un gran héroe, y ahí se rompió la zaraza. O vamos a tomar una expresión del padre Bolívar, en aquel discurso, en aquella carta de Jamaica, en casi sus últimas líneas allí, el velo se rasgó allí. Ese 19 de abril de 1810. Y todos los acontecimientos que lo envolvieron y que desembocaron luego a un día como hoy, hace 213 años. Y aún había dudas. No estábamos todos bien claros de lo que queríamos, para dónde queríamos ir como pueblo. Y hay mucho que contarle. El padre Bolívar y la Junta Patriótica, hace 213 años, pero un día como ayer, que fue hasta el Congreso y dijo, no es que aquí hay dos congresos, porque la Junta Patriótica era así como una comisión de aquel Congreso. Era como una comisión de comercio, agricultura, algo así. Y donde allí se empezaron a reunir todos. Estaba el general Rivas, el padre Bolívar, estaba también Francisco de Miranda, y estaban todos. Había dudas de si declarar o no declarar la independencia, de si firmar o no firmar el acta de la independencia. Definitivamente había una gran duda allí. Y de hecho, no todos firmaron el acta de la independencia, firmamos el acta. Terminamos de firmar por ahí en octubre. El 5 de julio y ya el 12 de julio ya estaba una rebelión ahí en la sabana de Teques. Teques es una pequeña sabana ahí al pie del Ávila. Y se levantó una gente diciendo, ¡viva la Inquisición! Imagínense ustedes. ¡Viva el rey! Y entonces
Algunos de ellos fueron ahorcados allí, frente allí donde lo que es hoy el Panteón Nacional, la iglesia de la Inmaculada Concepción, que era el antiguo nombre que tenía. Hoy Panteón Nacional, pues. Y más atrás el mausoleo de nuestro padre Bolívar, nuestro padre libertador. Entonces, con el terremoto de 1812, 26 de marzo de 1812, y se llevó el cadalso donde habían ahorcado a esta gente que había insurgido en contra del Estado naciente, de la República naciente, nuestra primera república. Y entonces comenzó la iglesia a manipular. Los cuarteles que más sufrieron fueron los cuarteles nuestros, de nuestros patriotas. Y ahí es donde aquel arzobispo de Caracas dijo que era un castigo divino. Y el padre Bolívar entre los escombros dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Hoy nosotros podríamos decir, no tanto si la naturaleza se opone, porque bueno, los designios de la naturaleza ustedes lo saben, pero podríamos decir, si los Estados Unidos de Norteamérica se oponen, si todos sus convidados se oponen, si todos los poderosos se oponen, si todos los que quieran se oponen contra el designio, la libertad, la independencia y la autodeterminación de nuestra patria se oponen, lucharemos contra ellos y haremos que nos obedezcan. De un pueblo libre, soberano, independiente. Y bueno, compañeros, hermanas, hermanos, no es cualquier fecha la que estamos celebrando el día de hoy, porque se dio aquella larga lucha por la independencia, no solamente de Venezuela. Ojalá que 1811 hubiese quedado en 1811. Pero no, después vino 10 años de una larga, sangrienta guerra, donde redujo a nuestra población en más de la mitad. Lo decía Bolívar allá, en aquellas cartas que se cruzaron con Mr. Irving. Y no solamente no nos quedamos aquí, fuimos a perseguirlos, los expulsamos de este continente. Vaya qué visión del padre libertador Simón Bolívar. Y vaya qué grande mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos trajo de nuevo esa historia viva, respirando, latiendo sus corazones, y nos las trajo y nos las enseñó. De tal manera que ese 5 de julio tenemos nosotros que verlo diferente a través del prisma del compromiso de cada uno de todos nosotros. Nos hicimos libres. Después vino la oligarquía. No es una mera expresión de una campaña electoral cuando nuestro presidente habla de los apellidos. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros habla de esos mismos apellidos. Nosotros estamos en un territorio que allá en 1861, esa oligarquía, cuando ya Páez no le servía, ya habían utilizado a Páez, pero Páez como que le volvió el espíritu de la batalla de Carabobo, le volvió el espíritu de las queseras del medio, le volvió el espíritu del llano, de los montes y de los mastrantos, le volvió ese espíritu y llegó de nuevo al poder, pero con una visión más nacionalista. Esos no le importaron, no les importaba la oligarquía. Y allá en 1861 ellos fueron allá, en aquella carta que le escribieron todos esos apellidos de la Madrid, los Mendoza, los Zuloaga, los Machado. Ahí está la carta, esto no lo inventé yo. Lean el libro de Brito Figueroa llamado Tiempo, de Ezequiel Zamora. Hacer esfuerzos, ingentes esfuerzos,
por tratar de poner en orden de nuevo nuestro país. Que sea nuestro pueblo llano, en una política de mandar obedeciendo, quien diga cuál es el destino que quiere, que nuestro pueblo con uniforme no se crea un pueblo llamado y un pueblo elegido, y allá tú y aquí yo. No, somos los mismos. Algún día ellos estarán aquí como yo, después de haber cumplido su honroso servicio a nuestra patria. Vino mi comandante Chávez. Pero entonces eso no le gustó al imperio de Estados Unidos. Eso no le gusta a gobiernos que traicionando a su pueblo se ponen en contra de Venezuela. Y aquí tuvimos, allá en Colombia, un Uribe, un Santos. Allá en Brasil tuvimos un Bolsonaro. Y así todos esos que andan por ahí metiéndose con Venezuela. Sigan metiéndose con Venezuela. Aquí está un pueblo digno. Que esta libertad, esta independencia, esta autodeterminación no nos la dio un rey, ni nos la dio un grupo de empresarios. Esta independencia nosotros nos la sudamos en un campo de batalla. Nos costó sangre, nos ha costado sangre. Esta independencia, nosotros a lo largo y ancho de más de 200 años y de más de 500 años y desde los principios del mundo, nos la estamos sudando nosotros aquí. Hoy, con aquella señora que se para bien temprano a hacer las empanadas o a freír la arepa para venderla allí, porque de repente tiene inclusive que mantener a su hijo en situaciones precarias por el asedio económico y por toda la guerra que estos fariseos y embusteros pretenden venir a tomar o hacerles ver que es otra cosa. Esa señora allí está haciendo y está manteniendo la independencia. ¿Por qué? Porque nos está doblegando ante aquellos quienes le dicen que lo culpable es el presidente Nicolás Maduro Moro, porque el salario no le alcanza. Hermanas, hermanos, hoy es un día de profunda reflexión, en donde todos nosotros tenemos que sentirnos útiles en la construcción, en el mantenimiento de la independencia. Para ello nosotros tenemos que mantenernos unidos. La unidad del que hablaba el padre Bolívar allá en Angostura, cuando nos decía: para sacar del caos esta naciente república, todas nuestras fortalezas morales no serán suficientes si no fundimos la conformación del gobierno en un todo, la legislatura en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, 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 decía el padre Bolívar. Esa debe ser nuestra divisa. Tenemos que nosotros permanecer unidos y entender el verdadero significado de la libertad, entender el verdadero significado de la independencia, que no nos pase como allá en 1819, también parafraseando al padre Bolívar cuando decía: nuestras manos están libres, pero aún nuestros corazones padecen de la tragedia de la servidumbre. No, nosotros tenemos que ser libres de alma, de espíritu, de corazón y estar claro cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros día a día. Sigamos adelante, hermanos, hermanas, que esta patria espera mucho de nosotros. El padre Bolívar, quien nos mira aquí, está esperando mucho de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.